¿Sabías que la modelo de esta obra termina casi igual que la Ofelia de Hamlet de William Shakespeare? Mi nombre es Irene Dorado y hoy te voy a contar la historia detrás de la mujer que sirvió de modelo para la obra Ofelia de John Evers Millais. Pero antes te voy a invitar a que me sigas por el resto de mis redes sociales, actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos y por supuesto te suscribas al canal. Estoy segura que alguna vez en la vida has visto alguna de estas obras de arte. Pero, ¿te has preguntado alguna vez quién es la modelo detrás de todas estas representaciones? Pues se trata de Elizabeth Siddal, la mujer que pasó en la historia como la musa o la modelo de artistas prerrafaelitas como Hunt, Rossetti o Millais. Sin embargo, la historia de Siddal es mucho más interesante y va mucho más allá de haber sido una modelo para artistas prerrafaelitas, ya que fue también poeta y pintora. Además de que Elizabeth Siddal fue la primera y única artista en ser aceptada en la primera exposición prerrafaelita en 1857. El motivo por el que Elizabeth Siddal se convirtió en la modelo principal de los prerrafaelitas fue por su cabello rojo, su piel blanca, sus ojos grandes y por esa belleza esbelta, delgada, que sobresaltaba entre el resto de las mujeres de su época. Sin embargo, el único de estos artistas que logró hacerla su modelo principal fue Rossetti, debido a que se casaron y este le prohibió que posara para el resto de artistas prerrafaelitas. Sin embargo, ahora me quiero detener en algo que tenemos que tener en cuenta siempre que analizamos el arte prerrafaelita. Generalmente, las modelos de los artistas prerrafaelitas se trataban de rostros desconocidos, ya que necesitaban utilizarlas a su antojo. Además, necesitaban que fuesen mujeres que les inspiraran ese deseo de representar a esa mujer maldita, esa femme fatal que iba contra los principios morales de la época. Es mejor que una mujer que viniese de la prostitución, de bajo nivel cultural, que no tuviese una familia modélica o algo similar. Pero primero les quiero poner en contexto de quiénes eran estos artistas prerrafaelitas. La Hermandad Prerrafaelita fue fundada en 1848 por un grupo de pintores, escritores y críticos ingleses que desafiaron el academicismo imperante que existía en Inglaterra. Los prerrafaelitas querían rescatar el arte italiano y flamenco previo a Rafael di Sanzio. El movimiento prerrafaelita se sitúa principalmente dentro del movimiento romántico, o sea, del romanticismo, un movimiento que ya de por sí exaltaba lo trágico. Así que imagínense lo que significaba dentro de un movimiento que ya exaltaba la tragedia, que se hiciese aún más. Los prerrafaelitas llevaron lo trágico al límite y no tuvieron reparo en someter a todo tipo de situaciones a sus modelos para conseguirlo. Resulta que Elizabeth permaneció en el agua de una bañera durante toda la sesión en pleno invierno, todo por el capricho de Millais de que saliese como estaba esperado, pero ni siquiera quiso esperar al verano para no tener que someter a la modelo a toda esta tortura. Y aunque se dice que el artista depositó un grupo de velas debajo de la bañera, o incluso hay fuentes que dicen que creó su propio artefacto para que el agua de la bañera no se enfriara, pero lo cierto es que su sistema, fuese como fuese, al final le falló. Como consecuencia, ¿qué sucedió con Elizabeth Siddal? El agua se comenzó a enfriar, provocando una neumonía de la que jamás llegó a recuperarse del todo y la que causó su débil salud a lo largo de toda su vida. Vamos, que si Ofelia había muerto ahogada, Elizabeth habría muerto por enfriamiento, básicamente congelada. Esto fue lo que sucedió justamente con la obra que les presentaba al inicio del video, de Ofelia de John Evers Millais. Sin embargo, su historia no se ha escrito diferente a la del resto de mujeres que tuvieron inquietudes artísticas, independencia, intelectuales, conocimiento y de desarrollo personal. Como muchas de las mujeres de su época que terminaron bajo la sombra de sus padres, sus esposos o hermanos. En el caso de Elizabeth fue bajo la sombra de su esposo, el artista Dante Gabriel Rossetti. Y como les decía al inicio del video, aunque Elizabeth Siddal intentó por más tiempo permanecer siendo modelo del resto de los artistas prerrafaelitas, tener cierta independencia económica, Rossetti se obsesionó tanto por la figura de Elizabeth Siddal y terminó siendo la musa de un hombre que no la veía como su compañera de vida, sino como un objeto o un juguete a representar solo por su apariencia física. Ni siquiera la vio como una compañera no solo de vida, sino como una compañera de profesión, de gremio. Nunca le dio la oportunidad de ser parte de un movimiento que perfectamente podría haber
unido a otras mujeres a la causa. Tanto Rossetti como la historiografía machista, sexista y misógina del siglo XIX, de donde nacen los textos academicistas sobre historia e historia del arte, han borrado la aportación artística y cultural de Elizabeth Siddal para la posteridad. Como mismo muchas otras artistas prerrafaelitas, como Evelyn de Morgan, no son mencionadas en los libros de historia y poco a poco se han ido uniendo o se han ido reivindicando y salvando dentro del movimiento feminista o de la historia con perspectiva feminista. La historiografía solo se encargó de visibilizar la parte trágica y romántica de la relación de Elizabeth con Rossetti, esa tormentosa relación que no hizo más que opacar a su producción artística. Además de poner el foco en su belleza inalcanzable y en la supuesta muerte por suicidio de Elizabeth Siddal, tema que aún no se ha aclarado si en realidad se trató de una sobredosis de láudano por suicidio o simplemente accidental. Los libros de historia se decantan más por la opción del suicidio, ya que Elizabeth pasó por situaciones tormentosas durante toda su vida al lado del artista. Primero por sus constantes infidelidades y luego por la pérdida de su hija a los 32 años. Fuese esta la razón o no, lo cierto es que las mujeres del siglo XIX se limitaban a ser objetos pasivos de la sociedad y a no tener otra función que esposa, madre e hijas. Era de esperar que una mujer que además de que tenía que cumplir con los cánones establecidos de su época, se agravaba además por la fetichización, la exaltación de una belleza supuestamente inalcanzable. No era de extrañar que llegara a sufrir depresión y terminara en suicidio. Lo peor de la historia de Siddal es que, aunque fue parte de alguna manera de un grupo de artistas que impulsaron un cambio en las ideas, en la representación establecidas por la academia, no fueron capaces de romper la misoginia, el sexismo y el machismo de su época para hacer parte a las mujeres también de ese cambio social. Lo que sabemos que ha sido una constante en la historia y como vemos en la actualidad que muchos grupos sociales y políticos se interesan por el cambio de raíz, pero prefieren obviar los problemas que sufren las mujeres. Pero hay algo aún más interesante en la figura de Siddal y en sus representaciones que apenas se tienen en cuenta a la hora de estudiar a la figura de Siddal. Rossetti fue un esposo y artista egoísta que bajo la excusa de la exclusividad artística no permitió en ningún momento que Siddal tuviese su propia independencia y explotar su potencial artístico. A diferencia de cómo los artistas prerrafaelitas la veían como una belleza inalcanzable de objeto de representación, como una belleza exótica de la época, Siddal se representaba como una mujer con dolor que había pasado por una vida trágica, llena de abusos y de falta de amor por parte de las personas que les rodeaban. Se representó como un ser opaco, triste y oscuro, como una especie de contradicción entre cómo era representada como objeto y quién en realidad era ella, un sujeto que en sus obras sí era representado. Fíjense si Rossetti sabía de la mujer que tenía al lado, que en la época de mayor prosperidad artística que tuvo, fue en la época que tuvo la exclusividad de Siddal. O sea, que este artista, este hombre, este esposo, tenía más interés por lo que le proporcionaba como objeto de representación o lo que le proporcionaba esta relación con Siddal como una entidad inalcanzable de belleza, lo que le proporcionaba como compañera de vida o como la persona que estaba a su lado y que compartía las mismas motivaciones artísticas. Rossetti era un hombre de su tiempo, pero también era un hombre de este tiempo. Un hombre que muchas veces nos ocurre en la actualidad, prefieren que su mujer se quede en casa o que dejen de hacer eso que tan bien saben hacer, de ser ellos el centro de la relación. Esa idea de que el hombre tiene que ser el exitoso y la mujer está ahí para servirle, para apoyarle y para, como bien dice la frase, detrás de un gran hombre, una buena mujer. De hecho, es muy sospechoso la mayor producción artística desde el punto de vista literario de Rossetti cuando conoce a Siddal o Siddal llega a su vida. Lo que no es de extrañar que haya sido ella quien creaba la mayor parte de las obras. Pero además, cuando Siddal fallece, su producción literaria cae en descenso totalmente. De hecho, una de las razones por las que Elizabeth Siddal comienza a refugiarse en la literatura es por la falta de apoyo y comprensión de su propio esposo. Lo podemos ver en muchos de los títulos de sus obras literarias. Títulos como Agotada, Al final, Amor muerto y Muerte prematura.
Títulos que no solamente reflejan la tragedia en su relación con Rossetti, se reflejan lo que sentían las mujeres de la época y lo que estaría a punto de sucederle al artista. Pero ahora hablemos de la obra Beatriz de Dante Gabriel Rossetti, la obra que mejor describe su relación tormentosa con Elisabeth Siddal y la relación que existe con la tragedia. En la obra, aunque a quien se está representando es a Beatriz Portinari, el amor no correspondido de Dante Alighieri, también es una representación o un homenaje de lo que de alguna manera Rossetti sentía por su esposa Elisabeth Siddal. Sin embargo, desde mi interpretación, no lo veo como el interés amoroso de Rossetti por Siddal. Lo veo en realidad como la pérdida de ese objeto de representación, la pérdida de ese valor artístico que suponía la representación de Elisabeth Siddal en su obra. Pérdida de esa inspiración, no de esa pareja a la que amas, sino de ese objeto a representar que necesitas para hacer viable tu representación artística. O sea, que en esta obra lo que percibo es que Rossetti está más interesado por la pérdida de el poder suyo como artista que por su propia pareja y compañera de vida. Incluso me atrevería a decir, siendo osada a la hora de hacer esta reinterpretación, que no solo el artista está temiendo por esa pérdida de poder, sino que está utilizando la muerte como una vez más un objeto de representación para su éxito artístico. ¿Por qué me baso en esta idea? Podríamos pensar que Elisabeth Siddal descansó luego de fallecer, pero es que Rossetti nunca la dejó en paz, porque aunque al principio le daría sepultura a su esposa junto a sus poemas, lo que por supuesto parecería un gesto romántico y de una tragedia propia de ese amor romántico, más tarde se arrepintió de haber dado sepultura a Elisabeth Siddal con sus poemas y envió un grupo de artistas, o un grupo, vamos a decir que de amigos o de compañeros de causa artística, que abrieran la tumba de Elisabeth Siddal y se llevaran los poemas que había escrito el artista porque los quería publicar. Este hecho, lejos de lograr un éxito artístico para la obra de Elisabeth Siddal y crear una especie de reivindicación por la obra del artista, esto no hizo más que ridiculizar la muerte y la vida de Elisabeth Siddal, ya que cuando se encontraron con los restos de estas escrituras y de estos textos de Elisabeth Siddal, estaban comidos por los animales, lo que hizo que no se pudiesen publicar sus poemas y solamente quedara o pasara a la historia toda esta burla de lo que sucedió, en la profanación de su tumba fuese conocida por todos y fuese ridiculizada hasta el punto de solo hablarse de este hecho y no de todo lo que representó Elisabeth Siddal para el mundo artístico. Hecho que se convirtió en una parte importante del culto de la figura de Elisabeth Siddal. En definitiva, Rossetti, además de impedirle tener su independencia económica y ser parte del grupo artístico de los prerrafaelitas como un artista y no como una musa o una modelo, convirtió en un objeto pasivo de representación para hacer beneficio personal como artista. Un egoísmo total que encima no le trató jamás como igual, más que un interés sentimental por ella, era su juguete, sin contar que ni después de muerta la respetó, por lo que si nunca lo hizo en vida, ¿por qué lo haría después de muerta? La historia de Siddal nos da la medida de la importancia de no romantizar el suicidio y el abuso que sufrió la artista, pero no solo la artista, sino la gran mayoría de las mujeres de su época y muchas de las mujeres en la actualidad. Y que aprendamos que Siddal no se trata de una musa trágica, sino de una mujer que sufrió todo tipo de violencia y abusos tanto psicológicos como físicos. No romanticemos la vida de Siddal, reivindiquemos su figura como artista y denunciemos la misoginia y el abuso que sufrió en la época en la que vivió y en la que hoy muchas mujeres siguen viviendo esta misma situación. Y ahora que has llegado al final, no olvides suscribirte y dejarme en los comentarios qué crees sobre la historia de Elisabeth Siddal.